porque estamos aquí en el estudio, precisamente, con un educador popular, ¿no es cierto? Así dijo, ¿no? Así se considera muy bien, que es Ignacio Monino. Gracias, Ignacio, por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poco de la situación de los bachis populares, básicamente, ¿no es cierto? Así es. En la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Ajá. ¿No? Porque, bueno, todo esto viene a colación de que ayer hubo una movilización importante de los bachis populares, de la coordinadora de los bachilleratos populares en lucha, que ahora vamos a estar hablando un poco de qué es eso, hacia el Palacio Pisurno, hacia el Ministerio de Educación. ¿Cómo fue la jornada de ayer y qué es lo que estaban reclamando, para empezar? Bueno, y fuimos al Ministerio de Nación justamente porque no estamos teniendo respuestas ni lo que es a nivel ciudad, ni lo que es a nivel provincia. La coordinadora que vos nombraste de Bachilleratos Populares en Lucha nuclea a centenares de experiencias en capital y en provincia de Buenos Aires, y también en el resto del país, incluso. Y bueno, y estamos con este problema que viene hace tiempo, que plantea este gobierno, en donde el Ministerio de Nación se retira, no se hace cargo, el Ministro de Educación no aparece por ningún lado. ¿Y qué pasa en los ministerios provinciales? Te dicen que no tienen respuesta, que la orden viene de arriba. Entonces estamos como a mitad de camino con respuestas políticas importantes sobre exigencias que necesitamos en la educación y no podemos resolverlas. Estamos hablando de situaciones complicadas como validaciones de títulos, que hasta el día de ayer, por ejemplo, no podíamos emitir títulos de egresados del año pasado. Estamos hablando también de viandas que no se están entregando en las escuelas. Estamos hablando de bachilleratos, de nuestras experiencias que no están reconocidas. Eso significa que no podemos emitir títulos. Hay bachilleratos que no pueden emitir títulos, bachilleratos que no pueden, sus docentes no pueden cobrar salarios. Estamos hablando de que cada vez en el marco general de la propuesta educativa que tiene este gobierno es recortar en educación, tienen un proyecto educativo, lo tienen bastante claro, lo van aplicando de forma gradual, que tiene que ver con esta educación mercantilista, o sea, al servicio del mercado, y lo vienen aplicando de forma gradual. Lo vemos también en otros planos de la educación, como no solo la educación de adultos, que es la que nosotros trabajamos, sino, bueno, con lo que pasa con los profesorados, ¿no? Que este proyecto, que es un mamarracho de la UNICADA, y que pretende cerrar 29 institutos de formación docente en toda la ciudad, con un reconocimiento de algunos de 100 años y un prestigio, y los quieren cerrar con algo que no se conoce bien cómo va a ser. A nosotros nos viene pasando lo mismo, nos pusieron una serie de reformas desde el año pasado, nos limitaron la cantidad de edad de sujetos que vienen a nuestras experiencias, tienen que ser mayores de edad. Ahora no podemos inscribir a jóvenes que venían muchos de 16, 17 años. Hay bachilleratos que no están reconocidos, como decía, y bueno, y en el día de ayer por suerte salió la resolución ministerial que nos habilita a poder emitir los títulos del año pasado, pero los egresados de 2017 no estábamos pudiendo emitir títulos. Era algo que nos preocupaba allá a esta altura del año. Estos son bachilleratos que tienen un grado de reconocimiento por parte del gobierno provincial o de la ciudad o nacional, pero que aún así no se les permite emitir títulos. Claro, sí, estamos hablando de los bachilleratos que ya están reconocidos, como el que yo trabajo, que es el Bachillerato Popular Chilavert, que tiene su número de escuela, tiene su director, su secretario, su planta orgánica funcional, digamos, docente. Yo trabajo como docente, igualmente trabajamos de forma cooperativa, no es que haya un director, trabajamos los docentes de forma cooperativa. Y bueno, este bachillerato que te hablo está dentro de una empresa recuperada por sus trabajadores. ¿En dónde queda? En Pompeya, en el barrio de Pompeya, calle Chilavert, sí. Y contándonos un poco de tu experiencia, ¿hace cuánto que estás ahí? Y bueno, yo estoy hace 10 años ya, en el 2008 empezó ahí, el bachillerato empieza un año antes y necesitaban más docentes y ahí me sumé, y desde ahí que soy docente de cooperativismo, bueno, muchas materias de ciencias sociales, yo soy antropólogo, y es increíble este bachillerato que ha ido logrando cosas que hoy en día el gobierno, por un lado dice qué lindo, las nuevas propuestas, por ejemplo, como se está aplicando una reforma en provincia ahora de hacer proyecto de saberes coordinados, que es hacer evaluaciones en conjunto y hacer evaluación colegiada. Bueno, son cosas que los bachilleratos o
trabajo con parejas pedagógicas, o sea, más de un docente en el curso. Eso hace más de una década que venimos aplicándola, de década y media nosotros, y el conjunto de la educación, hasta ofertas de la educación privada, han ido tomando estas herramientas que a nosotros nos funcionan, que tiene que ver con lo que nosotros proponemos, que es una educación diferente, que tiene que cambiar la escuela, tiene que ser pensada de otra manera. Y es lo que estamos haciendo. Hemos logrado eso, que egresados sean docentes, que trabajadores de la fábrica estén dando clases como docentes, con su conocimiento gráfico y cooperativo también. Bueno, hemos logrado cosas que para la escuela tradicional no es algo consciente, o producciones que alguna yo te traje, pero hacemos un montón de producciones, y los estudiantes hacen una pequeña experiencia cooperativa, imprimen cuadernos, hacen revistas, hacen materiales para ensayar lo que es el cooperativismo. En general los bachis populares son experiencias de base, ¿no? Sí, a ver, vos corregime, justamente, sí, que se organizan y luego obtienen reconocimiento o no del Estado, ¿no? Uh-huh. En general es así, o también hay bachis directamente abiertos o promovidos por el Estado. No, justamente el Estado nunca nos quiso reconocer, nos pasa hace tiempo que nos viene pasando, pero ¿qué pasa? Es una necesidad que sale como bien vos decís, de esto, de las organizaciones sociales, y es lo que estamos hablando, esta coordinadora, es un número de experiencias muy heterogéneas, en donde tenés bachilleratos en una fábrica recuperada, como el que yo te hablo, pero también hay bachilleratos en los barrios, en las villas, en lugares recuperados, en asambleas barriales, y en organizaciones territoriales como MTL, que estaba ayer ahí en el ministerio. Y bueno, digamos que es un conjunto de experiencias. Por eso es eso que estábamos hablando antes de estar al aire, por ejemplo, hay programas educativos como el de Hacemos Futuro ahora, te exige el gobierno que uno termine la secundaria, ¿no? Exige que vos tengas un avance en la educación, y al mismo tiempo están cerrando escuelas, cierran bachilleratos como los BAO en provincia, quieren cerrar nuestras experiencias. Nos amenazaron ya los funcionarios diciendo que nosotros el año que viene no vamos a poder funcionar, que no vamos a poder tener estos títulos que nosotros emitimos, que no va a existir más esto que se llama desarrollo de las comunidades. Nosotros lo entendemos como cooperativismo. Digamos que son contenidos que no les gusta. Por un lado el recorte, porque piensan de que quieren vaciar al Estado, ¿no? Con esto que estábamos hablando antes del FMI, que es vaciar al Estado para darle lugar al sector privado, que lo quieren aplicar en educación. Y por otro lado también no les gustan los contenidos que damos, y la idea vienen también por el diseño curricular y nuestros planes de estudio, quieren cambiarlos. Cuando hablas de cierre, justamente, ¿a qué te referís? Porque, como decíamos recién, no son bachilleratos públicos, sino que son eventualmente reconocidos por el Estado, o sea que el Estado no solo que en este caso, cuando quiere cerrarlo, no lo reconoce, sino que además declara su ilegalidad en ese sentido y no le permitirá directamente el funcionamiento. Sí, habéis dado una aclaración. En realidad sí somos públicos, porque nosotros muchas veces el Estado nos ha ofrecido lo que ahora quieren ofrecer, que lo están diciendo todos los días. La CETERA ayer sacaron comunicados diciendo esto, de que quieren que las escuelas sean de financiamiento mixto, ¿no? Que digamos que las empresas privadas puedan financiar a la escuela pública. Eso nos ofrecieron a nosotros al principio. Bueno, ustedes son como escuelas privadas, nos querían poner con el sector privado. Nosotros decimos no, nosotros queremos ser escuelas públicas y populares. Nosotros creemos que la educación tiene que estar financiada por el Estado, ¿sí? Es un derecho que tenemos todos como pueblo. Entonces no somos del sector privado. Y cuando vos preguntás que están cerrando, digamos que a nosotros todavía no nos cerraron bachilleratos, pero sí cerraron los BAO. Los BAO son bachilleratos. Es diferente un bachillerato popular del BAO. Claro, son ofertas de adultos que, claro, el que no está es muy difícil de entender, porque tenés FINES, tenés SENS, tenés bachilleratos populares. Los BAO, que son escuelas de adultos en provincia, sí, ya las han cerrado, y con una reconversión que se llama hacen aulas de aceleración, bachilleratos juveniles, bueno, docentes que se quedan sin horas, ofertas educativas que cierran en los barrios, ponen 2 por distrito, por ejemplo, yo que soy de Avellaneda. Entonces dejan de haber ofertas educativas, y al mismo tiempo hay una exigencia. A nosotros nos hacen lo mismo. Los docentes dicen, no, pero se tienen que capacitar, la capacitación, los docentes son unos vagos, tienen que capacitarse, y cada vez cierran más. El programa Nueva Escuela, por ejemplo, lo cerraron, son cursos de capacitación, más de
900 personas sin trabajo se han quedado. Entonces, cuando uno quiere hacer un curso de capacitación, tampoco tiene gran oferta, no hay, cada vez hay menos, porque las cierran también, por una cuestión de recorte. Ellos mismos se contradicen. O sea que estos BAOT sí son abiertos por el Estado o también son organizados. Eran abiertos por el Estado, sí, hace un par de años. Era parte de, sí, eso sí, es una oferta que propone el Ministerio de Educación, que proponía. Así como otras que hay, ¿no? Como los fines, como los CENS, anexos de CENS, hay otras también. Y bueno, decíamos ayer la movilización al Pisurno, ¿qué resolución tuvo? Porque hubo un problema, ¿no? Que no los dejaron ingresar. No dejaron ingresar. Una audiencia con las autoridades, ¿cómo fue la situación? Sí, la situación es que nos cerraron la puerta, en un momento logramos entrar al ministerio, nos iban cerrando todas las puertas porque éramos mucha gente, llegamos a ser creo que 900 personas, calculábamos, y bueno, y cortamos todo Callao y Córdoba, bueno, y en el momento que quisimos entrar, nos cerraron todas las puertas. Cuando apenas logramos poner un pie adentro, nos sacaron con la policía, vino enseguida el comisario de la zona, y él fue el gestor nuestro. O sea, nosotros no pudimos entrar en ningún momento al Ministerio de Educación siendo docentes, siendo estudiantes, cientos de estudiantes ahí, docentes, no pudimos entrar a nuestro ministerio y las negociaciones eran directamente con el comisario, que él iba y hablaba con los funcionarios y dice, no, los funcionarios no los van a recibir, pueden presentar un petitorio. Y nosotros le explicamos al comisario, pero no teníamos por qué explicarle al comisario, sino que se lo queríamos explicar a los funcionarios, de que nosotros ya presentamos un montón de petitorios, vamos a reuniones en el ministerio, y los responsables del área de adultos y funcionarios dicen que no pueden hacer nada porque la orden de arriba es que no se abran más bachilleratos, que no hacer caso a nuestras exigencias. Por ejemplo, muchos bachilleratos que están dentro de villas miserias en Capital Federal, como la 21, la 31, y que no están recibiendo viandas ni viandas de calidad. Se cortó también el boleto estudiantil para adultos. La educación de adultos siempre, históricamente, fue cercenada en un momento de crisis. Ha pasado mucho, por eso nosotros también trabajamos más que nada en esto, en educación de adultos. Creamos bachilleratos de adultos porque faltan oferta educativa y siempre le recortan. Cortaron el boleto estudiantil para los adultos. Es algo que los jóvenes y adultos no pueden viajar ya con el descuento de la SUBE. Están pasando cosas que las van aplicando gradualmente y bueno, no sabemos. Por ejemplo, el año que viene hay documentos que están circulando donde dice que nosotros vamos a tener que dejar de cursar así 5 días en la semana. Va a tener que ser 3 días a la semana y 2 días de la semana tenés que acreditar horas el estudiante por un CFP, un centro de formación profesional, lo cual nosotros tenemos una propuesta educativa, nosotros tenemos, es una institución que cada escuela que tiene un diseño curricular, un proyecto educativo. Político pedagógico, que por afuera de la educación que recibe el Leche Popular además lo acredite en otro lugar. Claro, en formación de oficios, es justamente lo que están diciendo, como decía, me acuerdo el presidente Macri hace como unos 8 años que había que cortar la materia de historia, digamos, de las escuelas secundarias, algo que no logró, pero que tiene esta concepción de que tienen que ser todas materias preparadas como para un mercado, y es un mercado que te deje afuera de la universidad también, como dice la futura candidata de este gobierno, que justamente no quieren que los jóvenes y que los pobres lleguen a la universidad. Es un horror para ellos, ¿no? Que la gente se capacite, que piense, que estudie y que se libere, es lo que no están queriendo hacer y vienen por eso.